Conozco un lugar a donde todos ustedes van a ir, donde te pagarán por matar, si tienes 18 años, claro. Primero necesitarás un corte de pelo y luego ropa nueva. Te meterás en la jungla para jugar al G.I. Joe. Luchas por la democracia y el estilo americano, pero no estás en tu país. ¿Qué estoy haciendo aquí?, te preguntas. Pero ahora es demasiado tarde. Estás entrando en Caracas. Si hubieras traído tu tabla de surf, podrías surfear en Venezuela. Sí, yo pensaba hablar de otra cosa. Quizá un poco. Tenía pensado hablar un poco de mitología nórdica y explicar por qué esa confusión de parte de la derecha argentina y su influencia en el black metal, ¿no es cierto? Y malas interpretaciones adrede de la mitología nórdica, pero bueno, aparecieron cosas. También quería hablar de los mejores discos del 2025 y demás, aprovechando que tengo algo de tiempo porque hay menos trabajo, aunque tengo que preparar unos exámenes, pero bueno, eso no representa ni una dificultad ni tampoco tiene mérito alguno, así que no, ni siquiera merece mención. El mundo académico, en fin. Pero bueno, vamos a hablar de esto. Bueno, vamos. Primero que nada vamos a descartar lo obvio. Obviamente Estados Unidos no hace esto por la libertad, ni por liberar a Venezuela, ni por una cuestión ideológica o idealista de ningún tipo. Eso es simplemente el marco regulatorio de naturaleza mitológica que utilizan siempre cuando quieren hacer alguna intervención de este tipo. Lo han hecho siempre, toda la vida, es histórico. Yo no sé, seguramente ahora empezarán con el... ¿Dices que necesitamos uranio? Eso me temo. ¿Pero dónde hallamos uranio en la Europa de la Segunda Guerra? Solo hay un lugar, en la base secreta de investigación atómica, en Berlín. Espera, ¿Alemania construye armas de destrucción masiva? ¿Por qué los Estados Unidos no van y les pasean el trasero? No sé, tal vez porque ellos no tienen petróleo. Oh, bravo. Van a empezar seguramente con el show mediático. Todos los medios, por lo menos en Argentina, están con ese tema, no se habla de otra cosa. Quizá es un error que nos pongamos a hablar de eso cuando hay un brote de sarampión por la vacunación, lo cual quizá tenga algo que ver con la cantidad de funcionarios antivacunas que hay en el gobierno, no lo sé, porque vienen de esos sectores, no lo olvidemos. Y acá hay un juego constante entre la iglesia evangélica y la farándula, que son dos conceptos que no tienen que olvidar nunca y que juegan un papel importantísimo en todo esto. Iglesia evangélica y farándula. Atención. Pero bueno, continuando. Bueno, con la aparición de la tosferina o tos convulsa. Pertosis, para quienes no lo conozcan, es la llamada triple bacteriana, que es una de las primeras vacunas del calendario que se le da a los bebés y a las madres embarazadas en algunos casos. Que bueno, hubo un caso acá en el pediátrico relativamente cerca de donde vivo yo, y es una enfermedad que producida por una bacteria que está presente en el cuerpo, y por eso justamente la vacuna. Pero bueno, que se creía extinta y bueno, no es tal el caso, porque bueno, se ha bajado muchísimo la concientización, entre comillas, con lo que es la vacunación. Y de hecho, bueno, hubo campañas antivacunas promovidas por el propio Estado, en el caso de Argentina. Así que, bueno, justamente el desmantelamiento del Plan Nacional de Detección de Enfermedades de Cardiopatías Congénitas, que es un desmantelamiento en el sentido de que se elimina el plan nacional y queda todo subordinado a los entes provinciales, que son como los estados, para quienes no ven desde Argentina, o a las obras sociales particulares. Obviamente, lo cual le quita muchísimo más alcance, muchísimo más presupuesto, muchísimo más prestigio y muchísimas menos herramientas y profesionales. Así que quizá deberíamos hablar de eso, pero estamos hablando de esto. Y eso no es un error, esto está planificado. Pero bueno, hablemos del show. Hablando de metal, desde ya vamos a decir que los que crean que Estados Unidos liberó a Venezuela o que es el adalid de la libertad en el mundo y que hizo lo correcto y que que literalmente lo que he escuchado, y esto estudian un poco de historia, pero Estados Unidos siempre financia a los fanáticos religiosos de los diversos lugares del mundo, siempre a la CIA
les fascina, porque son muy fáciles de manipular y son muy útiles, porque están muy convencidos. eh, y bueno, le da mucho dinero, mucha financiación. Después pregúntense por qué tanto dinero de la nada, sin ser instituciones con años de existencia y tradición como la Iglesia Católica, ¿por qué tienen tanto dinero las iglesias evangélicas? Pregúntense, además del narco, ¿no? Bueno, hablando de narcos, bueno, obviamente esto es más que obvio, estoy diciendo obviedades al comienzo del video, no existe el cartel de los soles, por supuesto. A ver, se viene hablando hace meses del cartel de los soles, hace años quizá, pero yo como no estaba tan metido en el tema, era obvio que no existía. Porque los carteles, como los carteles se enfrentan entre sí, marcan territorios, suben videos asesinando gente, literalmente esto lo saben chicos de México. Saludos, ustedes saben que admiro muchísimo a México y a los mexicanos, salvo alguno que otro influencer de metal. En general los mexicanos son geniales, pero bueno, tienen esta situación y lo saben. De hecho todos lo conocemos, es casi cultura popular de internet. Los narcos asesinan, suben videos y dicen este es territorio de los H, por decir una letra, es otra letra, ¿no? Pero porque así siembran el terror, así marcan su territorio, así amenazan, así amedrentan a familiares, amigos de los asesinados y a los miembros de otros carteles y a quienes quieran traicionarlos. O sea, no existe tal cosa como un cartel de los soles que está oculto y que no se lo ve a simple vista, pero que hay especulaciones de que eso es un invento. Obviamente es una acusación inventada como excusa para llevar adelante el operativo. Eso es obvio. Después con respecto a ver, Maduro como figura a mí me da exactamente igual, yo creo que lo he dicho, fue uno de los primeros esperpentos de lo que podríamos llamar las élites políticas del mundo. Hay muchas cosas que decir. Miren, la historiografía futura, quizás es muy pronto, pero la historiografía futura se debatirá muchas cosas. Se debatirá qué fue Maduro. Quizás eso lo podamos ver en unos días. Si Maduro es, como han dicho, lo he leído desde distintos lugares, muchos hispanistas diciendo que Maduro fue un tonto útil de la anglosfera, porque representó todo el estereotipo negativo que se puede representar. Creo que en estos días, ya se los digo, Donald Trump va a decir que Estados Unidos toma el control de Venezuela, la convierte en un protectorado, como le quieran decir, va a decir que los venezolanos, va a decir que en realidad que todos los latinos, como dice él, que todos los hispanoamericanos son tontos, entonces no pueden controlarse a sí mismos, así que vamos a tener que nosotros administrar todo ese petróleo, que casualmente es donde hay más petróleo en el mundo, ¿no? En Venezuela. Qué curiosidad. Pero bueno, a ver, tampoco es que a la gente le importe. A ver, también lo he leído esto de venezolanos diciendo, si no eres venezolano no me digas cómo tengo que sentirme. Y lo dice, bueno, venezolano que quizá no está hace muchos años en Venezuela. Y que quizá vino a Argentina cuando había un gobierno que según sus propios términos, que no es real, pero según sus propios términos era un gobierno socialista. Bueno, influencers, ¿no? De internet tienen, ese es el nivel que manejan. Y bueno, esas son las herramientas que tienen a disposición, no hay mucho más para exigirles. Pero... qué cosas, ¿no? Decía, bueno, se va a ver si Maduro... Si hay quienes van a reivindicar la llamada revolución bolivariana de Chávez y van a decir que Maduro la traicionó o que Maduro no estuvo al nivel de continuar el legado de Chávez, que son dos interpretaciones que incluso son válidas, porque hay quienes han dicho que Maduro se deja capturar a propósito para que caiga el régimen. Y en unos años, en 5 o 6 años, él está exiliado en España, se me ocurre, en alguna mansión de lujo y alejado de la vida pública. Puede ser. Puede hacer lo de Isabel Perón, que ya empieza desde antes a coquetear con las cúpulas militares. En el golpe del 76, historia argentina, en el golpe del 76 ella queda detenida unos 5 años. Era la presidenta en ese momento, que había tomado el cargo porque Perón había muerto. Y en 5 años ella se exilia y queda en España y hasta el día de hoy está viva, Isabel Perón, y no, o sea, está alejada de la vida pública y demás. Puede marcarse una de esas, como pasa con muchos de los cercanos a Chávez, por eso se habla tanto de que Chávez fue envenenado, ¿no? Y eso es una teoría de conspiración que después la podemos debatir, pero en fin, pase lo que pase, bueno, puede pasar eso, como les digo, puede ser que lo maten, como a Saddam Hussein. O puede ser, ¿qué será? ¿Sankara? ¿Qué será Sankara? Lo matarán y lo despedazarán y tirarán sus restos enterrados en algún lugar anónimo, ¿no? En el desierto para que no se convierta en un lugar que la gente pueda visitar. No lo sé. Por cierto, paralelismo con Sankara también traicionado, como dicen algunos, ¿no? Que Maduro fue traicionado por gente cercana a él, cosa que es muy factible. Eso se sabe, eso es muy, muy hispano, por cierto.
Hispano, digo, me refiero al Imperio Español, me estoy yendo bien atrás, eso de las traiciones y las liberaciones de parte de gente que trabaja para el poder anglosajón, eso se ha visto muchísimo, eso no tiene nada que ver ni con el socialismo, eso es anterior, muy anterior. Así que bueno, ¿quién será el compaoré de este Sankara? No lo sé, del asesinato de Sankara en el 87. Burkina Faso, que lo funda él ese país. No, bueno, lea si quieren la historia de Sankara. Es interesante para quien le interese la historia. Si no, bueno, hay influencers, videos de TikTok, memes, ¿no es cierto? Tratar estos temas en cuestiones de memes es muy divertido. Y bueno, a eso vamos, de hecho. Porque he visto este chico. Fíjense cómo circula la información y cómo nos formamos y qué es lo que marca nuestro devenir ideológico. De gente que es más grande de edad y trata estos temas. En la órbita, ya no como un meme que expresa cierta ironía o cierta gracia de un tema que se conoce, sino la forma de abordar y conocer los temas a través de memes. Es el pandemonium digital. Tenemos un chico, un loquendero peruano muy famoso, que trata estos temas en términos de una imagen de un personaje de anime que vence a Maduro, bueno, etcétera. O de otro influencer metalero, que se estuvo hablando hace un mes más o menos de lo de los influencers metaleros. Tenemos a este chico que sé que es muy popular, yo realmente nunca vi ni uno de sus videos, pero que casualmente saca esta canción con un proyecto, banda, no sé, algo hecho con IA seguramente, Extremo Haircast. Creo que es bastante conocido, yo la verdad no lo sé, pero creo que es bastante conocido, que se llama Cadáver Soviético, todo con B corta y con K, lo cual suena muy punk. Un comunista con K, una bala. Y la joya es la descripción que él pone, que es esto, dice: nuevo tema en colaboración con The Blood Studio, con lo que es el chico de Cuba, no tengo nada contra él, no tampoco lo conozco. Friki, hoy suelto este tema de mi proyecto Cadáver Soviético, es justamente ese día, ¿no? Que hice en colaboración con, etcétera, y el resultado exactamente lo que queríamos: agresión, oscuridad y brutalidad sin filtro, y 3 signos de exclamación. Voces, Michael Hercott, bueno, el youtuber, el influencer este, y dice: esta canción va dedicada a quienes luchan contra el comunismo y defienden su libertad. Esto, díganme si no parece redactado por el Mossad. En especial al pueblo de Venezuela, por su gran victoria, porque para ellos la invasión de Estados Unidos es una victoria del pueblo venezolano. Fíjense la interpretación y la idea de libertad que manejan. Bueno, que manejan ideas, es como subirle mucho el precio, ¿no? Pero dice: vamos carajo, banderita de Venezuela, puñito. Bueno, en fin. Esto es lo que hay. Otro ítem. Los fans de Putin. Eso también. Los fans de Putin son ¿cómo llamarle? Una fauna que existe desde hace muchos años. Yo recuerdo que alrededor del 2007, 2008, cuando en España yo seguía muchas páginas españolas, recuerdo en España estaba Rajoy. Entonces ellos veían en Putin el presidente que querrían tener, porque tenían a Rajoy. Obviamente no era el Putin real, sino el Putin mitificado. Putin fue, en ese sentido, quizá el pionero de lo que después hizo Elon Musk y lo que hizo Trump, de convertirse en héroes de memes, ¿no? Que están mitificados de una manera casi heroica, literalmente. Donde casi no aparecen ellos, sino que más bien dibujos con inteligencia artificial y demás. O esas viejas imágenes de Putin montando alces, peleando con osos y demás. Fans de Putin diciendo por qué no hizo algo. Y elucubraciones de: lo traicionó, que Putin traicionó a Maduro. Bueno, es mucho decir. O bueno, que hubo un intercambio, ¿no? Putin se queda con Ucrania y Estados Unidos se queda con Venezuela. Hombre, no sé. A ver, ya el año pasado se le negó por voto en contra, justamente, de Brasil la entrada a los BRICS a Venezuela. Lo cual fue rarísimo, llamó la atención de mucha gente, pero fue, según dijo Lula da Silva en ese momento, por la cuestión de las elecciones que no fueron claras ni transparentes. Así que no lo sé. Esa es la situación. En todo caso, sí, volviendo con esta idea de iglesia evangélica y farándula, obviamente que estos influencers metaleros y bloquenderos y demás, yo lo he dicho muchas veces, pero el metal últimamente, y eso se lo puede ver en la cantidad inmensa de proyectos con inteligencia artificial que hay, que hacen metal cristiano, todos evangélicos, obviamente, es una industria de producción cultural inmensa, que gracias a la inteligencia artificial ahora literalmente lo hacen en serie, taca, 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 y eso obviamente permea en el cerebro de gente que por ahí no tiene mucha formación, y bueno, ingresa, porque así funciona el fanatismo religioso.
Y aunque digan que son blasfemos, oscuros y no, repiten el mismo discurso, así que da exactamente igual. Así que bueno, eso es lo que tenemos. Y farándula, bueno, acá en Argentina tenemos una Catherine Fulop, lo que se llama, venezolana, muy, muy famosa de la farándula argentina, de esta altura, diciendo, y eso, que si no recuerdo mal, la cita era que se lleven todo el petróleo, pero que nos den la libertad. Y hay un clip, que si lo encuentro lo voy a poner ahora. El precio que tenemos que pagar todos como venezolanos es nuestro petróleo, sí, pero quizá vamos a estar mucho mejor, ¿entiendes? Entonces, sí, ahora sí, quizá va a morir mucha gente o no. Ojalá que no, pero es el precio que hay que pagar. Bien, y a veces... Fíjense esa idea, ¿no? De, bueno, el precio a pagar, el petróleo y algunas muertes, pero la libertad. La libertad es entonces un concepto ambiguo que te lo da Dios, que viene a ser Estados Unidos, y a cambio de eso das vida y recursos y bueno, así funciona, supongo, no lo sé. Después, claro, a ver, hay argumentos de venezolanos que los he visto y tienen de hecho razón. Dicen muchos venezolanos dentro de Venezuela que estaban en contra del gobierno, dicen, mirá, a mí el petróleo me da exactamente igual. Y es entendible porque en realidad, sea la élite estadounidense o sea la élite de autóctonos, la riqueza del petróleo casi nunca llega a la población llana, así que les da exactamente igual. Quizás visto desde fuera puede ser un poco deshonroso, sobre todo para nacionalistas, que después hay que tratar el tema de nacionalistas apoyando esto, ¿no? Nacionalistas diciendo que debería Trump hacer lo mismo en su país, en España, digo, por ejemplo, o bueno, en Argentina, si estuviera otro país, como está este presidente, no va a pasar, obviamente. Lo cual es curioso porque hace poco me mandaban venezolanos diciendo una lista de cosas que les molestaban de Maduro y decían las acusaciones de terrorismo, encarcelamientos arbitrarios y un montón de cosas que son muy parecidas a lo que hizo Milei hace no mucho en la manifestación por la ley Bases, donde de hecho la vicepresidente Villarroel, con todo lo que eso significa, figura como querellante acusando de terroristas a los manifestantes detenidos. Bueno, X. Por cierto, yo como siempre le digo, no participen nunca en ninguna manifestación porque no sirven para nada y es tremendamente peligroso en el contexto geopolítico actual. Sea de la manifestación que sea. Lo digo siempre, a muchos le queda antipático porque creen que hay que luchar y demás. Yo creo que no. Siempre digo que no. De hecho, no militen en ningún partido. Yo no lo hago, nunca me metí en política, a mí ni me interesa. Así que yo recomiendo que no lo hagan. Si lo quieren hacer, bueno, háganlo, no hay problema. Yo lo único que hago son estos comentarios. Sí, iglesia evangélica y farándula. Esa es la clave. Iglesia evangélica y farándula. Y bueno, iglesia evangélica, farándula, embajada de Israel. Valga la redundancia, el pleonasmo. Es todo lo mismo. Sí, es el gran dragón de tres cabezas. Pero, volviendo con el paralelismo con Saddam Hussein. A ver, y el sadanismo, que fue una continuación del nacerismo en su momento. Lo que ocurre, y esto que voy a explicar ahora lo pueden extrapolar a cualquier momento y a cualquier punto geográfico del planeta. Los fanáticos religiosos son muy útiles para combatir a otros grupos. Financiar, voy a decir los nombres, financiar a Hamas sirvió mucho en su momento para que Al-Fatah fuera echado de lo que sería Palestina. Claro, Al-Fatah se hacían llamar socialistas, en realidad no eran socialistas. Lo que eran una especie de nacionalismo, no nacionalismo étnico panarábico, como lo que era, por ejemplo, la propuesta de Saddam Hussein, pero claramente no eran islamistas, lo cual no quiere decir que no eran musulmanes, pero no eran, por ejemplo, no creían en esta figura del yihadismo. Y claro, para tumbar ese tipo de proyectos políticos que son tremendamente peligrosos, tenés que financiar a los fanáticos religiosos, a los islámicos. Cuando los islámicos llegan al poder, obviamente son muy peligrosos, porque son fanáticos religiosos. Obviamente, eso está más que claro. Y ahí los tenés que combatir, ya diciendo que ese grupo, que solía ser minoritario hasta que lo financiaste, es el que representa a toda esa gente con la cual habilitás ahora su exterminio. Decís que todos son terroristas, o decís que todos son narcos, como que es una palabra mágica, ¿no? En su momento, terrorista funciona allá, narco funciona acá. Obviamente que, bueno, a ver, Estados Unidos... tengo un viejo, ¿no? Que se llama Cuestiones de armas y monedas. Bueno,
Así como funciona la lógica de las armas, funciona la lógica de la droga. Es un hermoso y enorme negocio. Obviamente que es mentira que... Creo que hace poco dijo Trump, literalmente lo dice, lo que nos da, lo que tiene de bueno Trump como personaje, es que a diferencia de lo que pasó con Irak, hablando de Saddam Hussein, ¿no? Y lo que pasó con el USS Maine en la guerra hispano-estadounidense, donde por cierto se quedan con todo lo que es Centroamérica y después uno se pregunta cómo llegó Cuba a lo que llegó. Bueno, pero se van justo a la revolución cubana, a la del 59, pero no se van un poquito más atrás a ver cómo es la historia. Es que pasa que la historia es complicada, es más fácil un meme, ¿no? Digo, y es entendible, está bien. La mayoría de la gente, bueno, no, la gente no, mucha gente no nació para pensar. Bueno, pasados los años ya admiten directamente, como cuando eliminen a todos los palestinos van a decir, no, la verdad que sí, sabíamos que no eran todos y sabíamos que ese grupo lo financiamos nosotros, bueno. Pero bueno, era parte del plan, porque ya están compradas esas tierras, literalmente ya están lotadas y ya es el espacio vital de la Alemania del Tercer Reich. Es exactamente el mismo proyecto de colonos, por si tienen alguna duda, pueden leer. Después lo podemos debatir, ¿eh? Operación Barbarroja y demás, ustedes saben que para debatir historia y filosofía siempre estamos. Pero, continuando con el tema, entonces ya estaban lotadas y bueno, había que hacerlo, ¿por qué no? Entonces, bueno, el engaño y la falsa bandera son parte de su historia, siempre lo han sido. Así que, bueno, lo que tiene Trump es que lo admite. El primer día te dice, no, fue por el petróleo. No, y la verdad que no existe ese tal cartel. Obviamente que así como aparecen los muchachos diciendo ¿por qué defiendes a Hamas? Cuando uno critica al Estado fundado por Ben, ahora van a decir, ¿entonces quieres decir que Maduro no hizo nada malo? Bueno, si ese es el nivel, bueno, hombre, ¿qué se puede decir? En fin, obviamente que la mayoría de los metaleros está con Israel, ya lo dije muchas veces, y está con esto porque bueno, es su línea, supongo que es normal. Antes el metal era otra cosa, siempre, antes era mejor, diría uno, pero antes era diferente, diría el melancólico. Ya no es lo que era. Pero bueno, en fin. Sí, tema complejo, sí. La idea del Taghut es esta idea de tirano que tienen en el Islam, y que justamente los grupos islamistas radicales ven esa idea en todo aquel líder político que venga a proponer una especie de nacionalismo árabe o algo que saque el eje de la vida social de la religión. Si esto les recuerda un poco a lo medieval, sí, me parece bastante. Y saca el eje central del teocentrismo y lo ponga en el antropocentrismo, la superación del medioevo por el barroco. Y esto es peligroso, obviamente. Un pueblo totalmente sumido en el retraso y en el fanatismo religioso es facilísimo de controlar. Y ese fanatismo religioso es islámico y es evangélico. Y digo evangélico por no decir cristianos, porque van a aparecer los que digan que los evangélicos no son cristianos. Y les voy a tener que dar la razón, porque la verdad es que es un cristianismo un poco raro. Es un cristianismo muy sionista, ¿no? Literalmente los fundadores de Israel, muchos, los que no eran judíos eran sionistas, así que tenían el mismo plan geopolítico. Por eso esto no es una cuestión de quién es judío y quién no es judío, esto no tiene nada que ver. Pero también lo podemos debatir, por supuesto, porque por eso estamos. Pequeño anexo antes de irme, sí, esto lo quería decir. Este proyecto de este influencer, Cadáver Soviético, él supongo que cree que lo soviético tiene una sola forma. O sea, no ve, por ejemplo, una distinción, que de hecho haciendo el paralelismo, que muchos, seguramente la historiografía futura hablará de esto, dirá que Maduro traicionó la revolución bolivariana, así como algunos dicen que Stalin traicionó la revolución rusa, convirtiéndola en una burocracia estatista y abandonando los valores del socialismo real de Lenin, el marxismo-leninismo, así como algunos dicen que Mao fue un traidor, otros reivindican a Mao y dicen que Deng Xiaoping es un traidor, y hay un montón de debate interno dentro de las izquierdas, en este caso dentro de las izquierdas marxistas, imagínense dentro de las izquierdas que no son marxistas, que son muchos más, pero para este señor, claro, esto es muy complicado. Entonces, bueno, para él todo el comunismo es soviético, y Maduro es soviético, supongo, y entonces el Diamat soviético es lo mismo que la reivindicación latinoamericanista de un tipo como Chávez, que estaba, más que por Engels, estaba influenciado por Galeano. Pero bueno,
A ver, tampoco quiero complicarles mucho la vida. La lectura es un ejercicio que a muchos se le complica. Y además está decir, al volver a hacer hincapié, en que no pretendo explicarle a ningún venezolano cómo debe sentirse, por supuesto. Tampoco acepto yo cuando un español me viene a explicar las maravillas de Argentina y cómo ellos están sufriendo la dictadura comunista. Que me viene a explicar. Y de hecho, a veces ni siquiera acepto que alguien que vive en Capital Federal me explique lo bien que estamos. Alguien que nunca salió de Capital Federal me explica lo que es Argentina. Alguien que, por cierto, cree que dicho sea de paso, gente que hermanos venezolanos dice, pero utiliza paraguayos como insulto para referirse acá a los correntinos y chaqueños, y utiliza, por ejemplo, boliviano como insulto para referirse a los jujeños. Así que bueno. En fin, el mito de la Argentina blanca, que algún día será debatido también, o no, pero para eso siempre está este canal, porque nadie habla de esto. Y está bien que lo hagan, porque a veces cuando no se sabe, no hay que hablar. Pero eso es mucho pedir a veces. Bueno, en fin. Y otro punto que no terminé de cerrar fue lo de Putin. No sé qué esperaban, que Putin salve a Maduro. No sé qué esperaban, que Maduro se exilie en Rusia para estar protegido y dejando Venezuela. No sé. No tengo idea. No tengo idea tampoco qué harán con Maduro. Obviamente va a empezar el show del juicio. Todo eso ya lo sé, porque ya lo tienen decidido, obviamente. Lo que sí, yo no sé qué esperaban de Putin. Putin no es el salvador de la humanidad. Aunque en alguna imagen con inteligencia artificial la aparezca como tal. El tipo tiene que preocuparse por su país y sus ciudadanos. Cosa que el tipo al parecer hace y bueno, aunque muchos no lo quieren. Y aunque muchos de hecho lo odian. Y aunque hay mucha represión y limitación ahí, bueno, no sé, no vamos a entrar en eso. Muy buen metal ruso, por cierto, en el 2025. Bueno, no importa, ya cuando hable de discos del 2025 vamos a entrar ahí. Pero ¿qué esperaban que haga? Sí, ya. No sé. Hay gente que... No sé. Raro, hay gente que ve héroes y villanos, ¿no es cierto? Tiene ese pensamiento, ¿no? Gente que da libertad, gente que es sinónimo del mal. Pensamiento muy de fanático religioso, curiosamente. Y no tan curiosamente. Pero recuerden este juego que les digo. La iglesia, la farándula. La iglesia, la farándula. La farándula es influencers, youtubers de muchos seguidores. La iglesia es obviamente la iglesia de mayor crecimiento por lejos que la iglesia evangélica. Son dos ítems que dominan la opinión pública y que responden a la misma línea ideológica. Yo no, obviamente que no es coincidencia. Los Espartaco 18 de la vida están de un lado. Yo sé que es un ejemplo que repito mucho, pero es que se hizo muy viral. Bueno, es totalmente normal. Ahora, metalero del lado de la farándula y de la iglesia y del máximo poder financiero. ¿Y quiénes son los dueños de los bancos? No sé. Bueno. Sí, qué rebelde, ¿eh? Tiembla el sistema. ¿Que Estados Unidos sea más seguro? Bueno, Bojack, seguramente aceptarás que las tropas son héroes. No estoy de acuerdo con eso. Tal vez algunos son héroes, no necesariamente todos. Seguro muchos son idiotas. La mayoría de la gente lo es, y no es como que el darle una pistola a un idiota y decirle que está bien matar gente, de repente lo transforme en héroe. ¿Qué?